continuar en sintonía de noticias a las 2 p.m. Como le prometimos antes de la pausa, llegó el momento de la entrevista del día. Hoy tenemos a un invitado que es especialista en el tema de agua. Marco Morales, director de Agua Info, especializado en España, Japón y Guatemala. Él también es doctor en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias a las 2 p.m. Con todo gusto. Doctor, muy buenas tardes. Cuando hablamos de mecanismos de control y verificación del agua, ¿a qué nos referimos? Nos referimos por una parte a acciones de tipo cumplimiento de normativa, como las que hay en Guatemala, acciones técnicas principalmente vinculadas a la analítica, muestreos y algunas normas de trabajo sanitario técnico, como también a todo lo que rodea administrativamente y recurso humano asociado a todos esos sistemas. Doctor, hablemos ahora del agua, específicamente en la zona 15, ya que salió a la luz que hubo bastantes personas que se enfermaron y esto lo relacionaron directamente a algunos vecinos. Fueron los vecinos los que hicieron esta denuncia que podría tratarse del agua que se encontraba contaminada. ¿Qué sucedió? ¿El agua de la zona 15 está en condiciones para el consumo humano? Bueno, yo creo que justamente el tener un sistema de control de calidad sólido es lo que nos puede dar esas respuestas. En Pagua, Ministerio de Salud, se posicionan desde una lógica de unos cuantos análisis. La normativa establece que debería haber al menos un análisis diario para muchos de los parámetros. Fíjense que se habla de cloro residual como el gran parámetro, pero en realidad hay 24, 30 parámetros en función de la cantidad de conocimiento que usted quiere acumular. Y la normativa establece que debe ser una frecuencia de muestreo mucho más grande. Entonces, yo lo que le diría es, hay que resolver las preguntas de este tipo con los datos y el reporte temporal de la variabilidad de la calidad del agua. Los vecinos, por su parte, están diciendo que sí, con laboratorios privados. Y eso también está normado, porque puede haber un número válido de un laboratorio privado siempre que tenga un reconocimiento, una certificación en el laboratorio. Con lo cual, lo que yo veo en Guatemala, no solo lo que pasa en Zona 15, sino en general, es un despertar de un diálogo muy interesante que nos lo merecemos, porque es para proteger nuestra salud a través del agua y su calidad. Precisamente hablando de la calidad del agua. Si el agua pierde su calidad, como ocurrió en Vistahermosa, vimos los análisis realizados por los laboratorios, ¿cómo mejoramos de nueva cuenta o regresamos que el agua vuelva a su normalidad? Por supuesto. Lo primero es que usted tiene un análisis, y el análisis, como la sangre en los pacientes, le dice cuáles son los parámetros que hay que mejorar. Usted aplica medidas de corrección, que pueden ser a nivel de separación de sólidos, de desinfección, de purificación de agua. Medidas muy sencillas como filtraciones o incluso aplicación de ozono, rayos ultravioleta y distintas tecnologías que existen para cada uno de los problemas que haya. Hablemos ahora, siempre sigamos hablando del agua, pero de otro tema, y es que se ha registrado en lugares aledaños de la ciudad de Guatemala donde hay cierta sequía o incluso se está racionando la provisión de agua a ciertos sectores. ¿Qué podemos hablar respecto a ello? Lo que podemos hablar es que aquello de un agua permanente en nuestras casas, con un abastecimiento continuo, realmente resulta un privilegio en Guatemala. Incluso aquí hay vecinos en zonas acaudaladas que necesitan tener agua almacenada en cisternas subterráneas o en depósitos de agua superficial para poder mantener el flujo 24 horas. Pero la realidad es que tenemos un pobre sistema de abastecimiento de agua, incluso en la zona urbana núcleo, no digamos en la periferia, porque es un sistema que no mantiene abastecida 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas. Esa característica de abastecimiento continuo es una característica de un sistema de primer mundo. Y aquí tenemos que trabajar mucho por conseguirlo. Pero sí hay cierta sequía, tenemos menos vital líquido ahora. Este año es el año del Niño, entonces el año pasado también fue un año de menor cantidad de lluvia, con lo cual los mantos acuíferos fueron recargados en una menor medida. Se combina el hecho de mantos acuíferos cada vez más profundos con población cada vez más grande y demanda industrial también cada vez mayor.
con lo cual estamos en la receta perfecta de que haya escasez, no solo ahora, sino de aquí en adelante. ¿Y cómo combatir esto? ¿Qué medidas deben de tomar las municipalidades, en este caso que son las que proveen el servicio, para dotar del vital líquido a toda la población de forma continua? Sí, mire, aquí es una medida de todos, porque el Ministerio de Salud debe cumplir con la vigilancia de la calidad del agua, como los prestatarios del servicio en el control diario de la calidad del agua. Dentro de ellos, en Pagua y la municipalidad, las personas también tenemos que ser más conscientes y demandar más esta calidad. Pero hay un tema de fondo, que es un tema político, porque el precio que pagamos por el agua en el país es ínfimo, es muy pequeño y no alcanza para la operación y el mantenimiento de los sistemas. Entonces, usted ve lo que sucede en Villanueva o lo que sucede también, preguntárnoslo a nosotros mismos, ¿qué pasa si pagamos un poco más por el agua para mantener un mejor sistema y proteger mejor nuestra salud? Y la respuesta es no, no queremos pagar más, pero sí queremos pagar más por otros bienes y servicios, tal vez más de lujo y más alejados de lo que es directamente relacionado con su salud, como el agua. Y justo quería llegar a ese punto, usted ya lo mencionó, de lo que está sucediendo en Villanueva, y es que vimos que una manifestación se convirtió en disturbios, todo por el tema del incremento de 50 quetzales al costo del agua. El alcalde en su momento decía que incluso habían negocios de lavar automóviles y que por eso era necesario que las personas cuidaran un poco más el vital líquido. Al incrementarse el precio, ¿considera usted que los guatemaltecos o toda la población empieza a cuidar más del agua? El precio es una medida que se usa mundialmente para regular la protección del mismo recurso hídrico, porque usted cuando paga más tiende a usar y cuidar más el volumen de agua que necesita. Es una medida utilizada en todo el mundo. Puede haber un subsidio social, pero también digamos que debe haber ahí una conciencia colectiva, ¿no? para poder entrar en esta discusión. Hay una realidad que necesariamente va a tener que entrar subsidiada por las condiciones socioeconómicas de un sector de la población. Claro, podría tratarse entonces de incrementar el precio, pero también sería interesante colocar contadores en cada una de las viviendas, porque en muchos lugares no existen. Claro, esa es una de las medidas más inteligentes de tecnología que podemos hacer. Ahora, la gente está abierta a esta posición o no, pero no solo es incrementar el precio, es que tenemos que demandar a la autoridad que cumpla con la ley y que asegure cantidad y calidad de agua continua todos los días del año, para beber del grifo si queremos. En cuanto a la normativa del agua en Guatemala, ¿esta es suficiente o verdaderamente es necesario la aprobación de una ley de aguas como históricamente se ha buscado en el Congreso de la República? Claro, mire, lo que está pasando ahora, con todo esto que hablamos, más lo del Suchiate y Madre Vieja, es una demostración clara que esto es un pandemonio. Esto ya rebasó el concepto de problema, porque el problema tiene solución. Esto es un tema macro, de fondo estructural del país. Es decir, debemos atajarlo con lo que hay y con lo que está pendiente de hacer, como la Ley General de Aguas, que regule derechos y aprovechamientos y genere planificación hidrológica y gobernabilidad del agua. Solo así van a solucionar lo de la costa sur. Solo así, una intervención estatal, más allá de lo local. Pero por otro lado, implementar la normativa que ya existe, como la que yo les comento, de calidad del agua, de control de las aguas residuales y lodos, ¿verdad?, que se producen en el país y que prácticamente se están vertiendo de manera directa al manto superficial o subterráneo. Eso es una gran vía, darle dientes a la reglamentación existente. Vemos que como solución a muchos de los problemas que se tiene al acceso al agua, colonias o condominios tienen su propio pozo. ¿Qué es mejor? ¿Un pozo propio? ¿Esto viene a solucionar el problema o el agua municipal? Excelente pregunta, porque realmente lo que estamos haciendo con un solo manto acuífero, con muchas, llamémosle pozos, que son como meter muchas pajillas en un mismo vaso, es que estamos aumentando la inseguridad hídrica. La regulación de eso desde un punto de vista cuantitativo, con un ente que tenga la capacidad de ver qué está pasando alrededor de los pozos, es un orden necesario. Ya lo estamos viendo en el Naranjo, abatimientos. Me llamaron hace poco por un abatimiento de unos pozos, o en Villanueva también.
gente que se quedó sin agua porque hubo un aprovechamiento de un centro comercial grande o una industria u otra colonia aledaña. Entonces, se requiere una intervención del Estado. Y las asociaciones de vecinos, ¿qué pueden hacer? Pues asesorarse con gente que conozca y que les pueda recomendar qué medidas tomar, no solo técnicas, de tecnologías o de información, sino también de gobernabilidad, de cómo relacionarse con los vecinos alrededor del uso del agua. Claro, y cabe resaltar que en la mayoría de condominios o colonias que tienen pozo propio, esta no se regula. No. Se da constantemente e incluso se puede dar cierto desperdicio por parte de los vecinos y algo que sería necesario controlar, porque como usted lo mencionaba, en otros lados tal vez se hacen los cortes a lo largo de 2 horas, pero en los condominios que tienen pozo propio, pues no, tienen el servicio a lo largo de las 24 horas. Claro, piensan que va a ser así eterno y se engañan a sí mismos. Entonces, aquellos señores presidentes de asociaciones de vecinos que estén conscientes de esta problemática y la visualicen al futuro deberían cuestionarse qué están haciendo. ¿Y hay una regulación para crear este tipo de pozos o en absoluto? Aquí en Guatemala no hay ninguna regulación ni un orden para eso. De hecho, cuando tratamos de investigar cómo es la evolución del nivel freático en el Valle de Guatemala, por ejemplo, nos vemos en la disyuntiva de que nadie da la información, nadie la toma como suya. Esa es la ausencia de institucionalidad hídrica. ¿Y qué podemos decir de una diferencia entre el manejo del agua en el interior de la República y en la ciudad de Guatemala? Bueno, manejo de agua realmente se da casi exclusivamente a nivel privado, por ejemplo en las hidroeléctricas. El verdadero manejo del agua es una infraestructura hidráulica planificada matemáticamente que se gestiona de acuerdo a lo que llueve y a lo que se necesita regular. Eso a nivel agua potable no se da en ningún lugar. Dependemos básicamente de lo que hay en los ríos que abastecen a estas ciudades o en los pozos. No hay regulación, no hay manejo. Doctor, para finalizar, usted nos mencionaba que era necesario que las municipalidades y también el Ministerio de Salud estuvieran presentes para conocer la calidad del agua e incluso me llamaba mucho la atención que se tendría que hacer una prueba diaria. Pero actualmente, ¿cómo es la calidad de agua que consumimos en Guatemala? Bueno, yo les animaría a todos a beber agua del grifo, ¿verdad? Y conceptualmente tenemos muy enraizado que es un agua de mala calidad. Claro. Sin embargo, hay que comprobarlo, hay que estudiarlo, porque pagar 1 o 2 quetzales por metro cúbico de agua, que son 260 galones, o pagar 7, 8 quetzales por un galoncito de agua que nos venden en el supermercado. Entonces la gente debe conceptualizar eso. Hay un tema incluso de socialización muy importante, porque el mercado nos ha llevado a creer que el agua de los grifos no es un agua para beber, que es todo lo contrario de lo que se dice en el mundo. Nuestra meta como guatemaltecos debería ser exigirle a nuestros alcaldes y gobierno central que nos podamos beber el agua de los grifos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. La verdad, nos dejó muchas más preguntas. Motivados. Que creo, claro, nos dejó motivados y muchas preguntas que tenemos que hacer también a nuestras autoridades respecto a la utilización del agua. Sí, es muy interesante y la necesidad de normarlo es una de las cuestiones con las que yo me quedo. Pero es momento de ir a una pausa a la información. Quédese con nosotros que regresamos con más noticias.